Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería Química Fácil. En el video anterior habíamos comenzado a describir el comportamiento PVT de sustancias puras y habíamos analizado los diagramas temperatura-volumen y presión-volumen. Continuando con los diagramas de fase, en este video vamos a analizar el diagrama presión-temperatura. Aquí en esta diapositiva tenemos dos diagramas presión-temperatura. Uno es para el agua y el otro es para el dióxido de carbono. Bueno, vamos a comenzar fijándonos en el diagrama de la izquierda. Supongamos que estamos a unas condiciones de una atmósfera de presión y temperaturas bajo cero. Como este diagrama es del agua y tenemos esas condiciones, pues el agua bajo esas condiciones se va a encontrar en estado sólido. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, sabemos que tenemos el agua en estado sólido, vamos a comenzar a aumentar la temperatura, pero manteniendo la presión constante. ¿Qué va a suceder? Que cuando lleguemos a una temperatura de 0 grados Celsius, va a haber una transición del agua del estado sólido al estado líquido. Y esta transición va a ocurrir sin que haya un aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque el calor absorbido por el agua va a ser el calor latente de fusión. Entonces lo va a utilizar es para cambiar de fase y no para aumentar su temperatura. Una vez toda el agua sólida se ha vuelto líquida a 0 grados Celsius, ahora el calor absorbido va a servir para aumentar su temperatura. Entonces va a seguir aumentando su temperatura hasta los 100 grados Celsius. ¿Qué va a pasar a los 100 grados Celsius? Pues que va a ocurrir otra transición de fase del agua. El agua va a cambiar de estado líquido a estado vapor. Y todo el calor absorbido va a ser el calor latente de vaporización necesario para la transición de fase. Entonces, mientras hay transición de fase, no va a haber aumento de temperatura. Ya en el momento que toda el agua líquida se ha vuelto vapor, la temperatura de esta va a seguir aumentando y va a continuar en estado vapor. Bien, ahora vamos a repetir este proceso, pero a otra presión. Y si repetimos el proceso a diferentes presiones, vamos a ir encontrando temperaturas a las cuales va a ocurrir una transición de sólido a líquido y temperaturas a las cuales va a ocurrir una transición de líquido a vapor, una y otra vez, cada vez que se cambie la presión. Si conectamos todos los puntos de temperaturas de cambio de fase con una línea, va a aparecer una curva. Esta curva va a ser la curva de transición de fase y vamos a tener dos curvas. Una para la transición de sólido a líquido, que se denomina curva de fusión, y otra para la transición de líquido a vapor, la cual se denomina curva de vaporización. Ahora, si repetimos este ejercicio, pero a una presión específica de 0.006 atmósferas, va a suceder algo curioso, y es que solo vamos a encontrar un valor de temperatura al cual va a ocurrir la transición de fase. ¿Por qué va a ocurrir esto? Va a ocurrir porque a esta presión de 0.006 atmósferas se encuentra el punto triple del agua, el cual, de acuerdo a las definiciones que dimos en el video anterior cuando analizamos los diagramas temperatura-volumen y presión-volumen, van a ser las condiciones de presión y de temperatura a las cuales va a coexistir la fase sólida, líquida y vapor en equilibrio. Estas coordenadas de temperatura y presión a las cuales se obtiene el punto triple de una sustancia se denominan temperatura del punto triple y presión del punto triple respectivamente. Para el caso del agua, que es el que estamos analizando en este momento, la temperatura del punto triple son 0.01 grados Celsius y la presión del punto triple son 0.006 atmósferas. Y para el caso del dióxido de carbono, que es la otra gráfica que tenemos, vamos a mirar la temperatura del punto triple son menos 56.6 grados Celsius
y la presión del punto triple son 5.1 atmósferas. Entonces, si comparamos estas dos gráficas, vamos a notar que mientras que la presión del punto triple del agua es menor que la presión atmosférica, la presión del punto triple del dióxido de carbono es mayor que la presión atmosférica. Este aspecto es importante y por favor tengámoslo en cuenta porque más adelante les voy a explicar algo con base en esto. Volviendo aquí al diagrama presión-temperatura del agua, si hacemos el mismo ejercicio de aumentar la temperatura manteniendo la presión constante, pero a presiones menores a 0.006 atmósferas, es decir, por debajo de la presión del punto triple, vamos a encontrar que a una determinada temperatura la transición que va a hacer el agua no va a ser de estado sólido a estado líquido, sino que va a ser de estado sólido a estado vapor. Esta transición de estado sólido a estado vapor sin pasar por el estado líquido se llama sublimación. Y por lo tanto, esa curva de transición de sólido a vapor en un diagrama presión-temperatura que está por debajo del punto triple se denomina curva de sublimación. En concordancia con los diagramas temperatura-volumen y presión-volumen, y por las razones explicadas en el video anterior para las transiciones de sólido a líquido y de líquido a vapor, la curva de fusión va a comenzar en el punto triple y va a continuar indefinidamente, mientras que la curva de vaporización va a iniciar en el punto triple y se va a detener en el punto crítico. A partir de este punto van a ser indistinguibles las fases líquida y vapor. Las coordenadas de temperatura y de presión a las cuales se obtiene el punto crítico se llaman temperatura crítica y presión crítica respectivamente. Entonces, a la presión a la cual está el punto crítico se llama presión crítica y a la temperatura a la cual está el punto crítico se llama temperatura crítica. Para el caso del agua, que es el que tenemos aquí, la temperatura crítica son 374 grados Celsius y la presión crítica son 218 atmósferas. Mientras que para el dióxido de carbono, que es el otro diagrama que está acá al lado derecho, la temperatura crítica son 31.1 grados Celsius y la presión crítica 72.8 atmósferas. Estas temperaturas y presiones del punto crítico y del punto triple son valores constantes y son valores característicos de cada sustancia. Es decir, cada sustancia tiene una presión crítica, una temperatura crítica, una presión del punto triple y una temperatura del punto triple. Generalizando un poco, podemos decir que las pendientes de las curvas de sublimación y de vaporización son casi siempre positivas y que la curva de sublimación es más inclinada que la curva de vaporización, mientras que la curva de fusión usualmente es positiva, pero para ciertas sustancias, como es el caso del agua, que es esta figura que tenemos acá al lado izquierdo, puede ser negativa. Pero este comportamiento negativo o la pendiente negativa de la curva de fusión por lo general es poco usual. Lo usual que es que esa pendiente sea positiva, como tenemos aquí en el caso del diagrama del dióxido de carbono. Ahora, cuando un fluido es forzado a permanecer bajo unas condiciones de presión y de temperatura que son superiores a la presión y a la temperatura del punto crítico, a este fluido se le llama fluido supercrítico. Fluido supercrítico, es decir, que ha alcanzado condiciones supercríticas. Y un fluido supercrítico tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, puede compartir propiedades tanto de líquidos como de gases. Sin embargo, como vemos acá en estos dos diagramas, para que un fluido se encuentre a condiciones supercríticas, debe estar alejado de la temperatura ambiente y de la presión atmosférica. Lo vemos aquí para el diagrama del agua y lo vemos aquí para el diagrama del dióxido de carbono. Y para yo llegar a esas
condiciones alejadas de la temperatura ambiente y de la presión atmosférica, pues debo hacerlo consumiendo energía o absorbiendo energía. Entonces, entre más lejos me encuentre de estas condiciones, es decir, entre más arriba me encuentre del punto crítico, voy a necesitar un mayor consumo energético para llegar y permanecer en esas condiciones. ¿Está claro? Entonces, ante esta situación, pues les quiero preguntar, ¿será que tiene sentido para nosotros como ingenieros trabajar con fluidos supercríticos, sabiendo que para mantenerlos a esas condiciones supercríticas se necesitan equipos y se necesita energía que va a aumentar tanto los costos de capital como los costos operativos de nuestros procesos? ¿Será que sí vale la pena mantener fluidos allá, a esas condiciones? Bueno, pues la respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Como lo acabé de mencionar, bajo condiciones supercríticas, un fluido posee características tanto de gas como de líquido. Y eso le da algunas propiedades especiales. Por ejemplo, un fluido supercrítico va a tener baja viscosidad y alta difusividad. Y eso le permite, por ejemplo, penetrar más fácilmente dentro de matrices sólidas a las cuales una sustancia a condiciones normales no podría ingresar. Y para procesos donde yo requiera separar algún componente de una matriz sólida, es decir, una extracción o un proceso extractivo, como por ejemplo la extracción de colorantes o la extracción de antioxidantes o ácidos grasos de alto valor que se encuentren dentro de una semilla o cualquier matriz sólida, pues el uso de fluidos supercríticos me puede ofrecer una extracción más rápida por esta alta difusividad y baja viscosidad que la que podría tener con solventes orgánicos tradicionales. Adicionalmente, bajo condiciones supercríticas podemos lograr algo, y es que si nosotros manipulamos la presión y la temperatura de estos fluidos a estas condiciones supercríticas, podemos modificar sus propiedades físico-químicas, como la densidad, la solubilidad, la tensión superficial, etc. Y si yo puedo manipular estas condiciones, pues puedo hacer que el fluido supercrítico tenga la capacidad de disolver algún compuesto específico afín a esas propiedades que yo estoy manipulando, que querramos separar de alguna mezcla. Es decir, voy a hacer el fluido supercrítico más selectivo hacia ciertos componentes. Y la selectividad es una propiedad que es muy apreciada en los procesos químicos. Y con esta selectividad, pues yo puedo obtener extractos de una mayor pureza o con una mayor cantidad del componente que yo quiera obtener, en comparación de lo que puedo obtener o la pureza que puedo obtener utilizando otros métodos de extracción. Y de igual manera, una vez obtenido nuestro componente de interés, pues como yo puedo, manipulando presión y temperatura, manipular solubilidades, cuando ya extraje el componente de interés, puedo modificar nuevamente la presión y la temperatura, disminuir la solubilidad del extracto en el solvente, y así puedo separar más fácilmente el extracto del solvente, logrando purificar el componente extraído, separándolo más fácilmente del fluido supercrítico. Otra característica que hace interesante la extracción con fluidos supercríticos es la posibilidad de acoplar al sistema de extracción el sistema de caracterización, como por ejemplo cromatografía de gases o cromatografía de fluidos supercríticos. Entonces yo puedo utilizar el fluido supercrítico, obtener el extracto y acto seguido utilizar esa mezcla solvente supercrítico extracto como si fuera la fase móvil e ingresarlo a un sistema de química analítica fina que me permita conocer su composición. Bueno, vamos a citar un ejemplo un poco más específico para ilustrar mejor esta idea de los fluidos supercríticos. Yo trabajé mucho durante mis estudios doctorales con la extracción de distintos productos de alto valor a partir de microalgas. Las microalgas son algas que son de un tamaño microscópico. Productos como cuáles, como las clorofilas, otros pigmentos como las ficobiliproteínas, proteínas,
lípidos para la producción de biocombustibles, ácidos grasos valiosos para aplicaciones farmacéuticas y cosméticas, etc. Entonces, en el caso de la extracción de aceite de microalgas, esta extracción se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer utilizando solventes orgánicos, se puede hacer una extracción asistida por microondas, se puede hacer una extracción asistida por ultrasonido, se puede utilizar shock osmótico, se pueden utilizar enzimas, se pueden utilizar fluidos supercríticos, entre otras técnicas. Si alguno de ustedes está interesado en conocer al detalle cada uno de estos métodos de extracción, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar un artículo científico que publiqué al respecto, ya hace algunos años, donde se explican un poco más detalladas estas técnicas de extracción de aceite de microalgas. Bueno, volviendo al ejemplo. Entonces yo puedo extraer aceite de microalgas con un solvente orgánico como el hexano, llevándolo a temperaturas muy cercanas a la temperatura de ebullición del hexano. Por ejemplo, podemos utilizar el método Soxhlet, que es un método conocido. Utilizo como solvente para este método Soxhlet el hexano, y esa extracción puede durar, dependiendo de la cepa de microalga y de otras variables, entre 6 y 24 horas. Y este tiempo pues es bastante tiempo. 24 horas de extracción es bastante tiempo. Y adicionalmente, si yo antes de la extracción no debilité la pared celular de las microalgas, las eficiencias de extracción que voy a obtener van a ser muy bajas, muy bajas. Es decir, que la mayoría del aceite después de la extracción va a quedar dentro de las células, y solo una pequeña parte es la que voy a lograr extraer con mi solvente. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque hay cierta dificultad del solvente para poder atravesar la pared celular de la microalga. Sin embargo, si para esta extracción yo no utilizo solventes orgánicos, sino fluidos a condiciones supercríticas, pues estos fluidos, como había explicado anteriormente, al tener baja viscosidad y alta difusividad, van a atravesar más fácilmente la membrana celular de las microalgas y van a lograr obtener el aceite en un menor tiempo y en mayor cantidad, es decir, también van a aumentar la eficiencia de extracción. Por otro lado, el aceite de microalgas también se puede extraer con mezclas de solventes polares y no polares, como se logra en un método que se llama el método de Blake y Dyer, en el cual se utiliza una mezcla de metanol y cloroformo para extraer los lípidos de las microalgas. Entonces, con este método, como tengo tanto un solvente polar como un solvente no polar, se va a obtener una alta eficiencia en la extracción de aceite. La eficiencia de extracción de aceite va a ser alta, pero este aceite va a contener muchas impurezas. Bueno, impurezas entre comillas, porque de momento no lo necesito en el aceite, como proteínas o pigmentos o otras sustancias, ya que aunque la extracción es muy eficiente, es poco selectiva. Y como es poco selectiva, pues yo después necesito retirar esas impurezas, y entonces se van a aumentar los costos de purificación del extracto. Si hiciéramos esto con fluidos supercríticos, pues como expliqué que los fluidos supercríticos son más selectivos gracias a la manipulación que yo puedo hacer de sus propiedades, modificando la presión y la temperatura del sistema, pues yo puedo retirar este aceite con una menor cantidad de impurezas gracias a la mejor selectividad del solvente supercrítico, y eso va a hacer que disminuyan los costos posteriores de purificación del extracto obtenido. En tercer lugar, bueno, el uso final que se le vaya a dar a un aceite depende de su composición. No tiene la misma composición un aceite lubricante que un aceite de cocina, o que una cápsula de omega 3, o que un aceite para producir biodiesel, por ejemplo. Entonces, si el extracto es para la industria cosmética o farmacéutica o de alimentos o para biocombustibles o para la aplicación que sea, es conveniente que ese extracto sea rico en algunos compuestos más que en otros compuestos. Por ejemplo, si el aceite se va a utilizar para producir biodiesel, que es un biocombustible,
entonces debe contener la mayor cantidad posible de triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos, tal y como vimos en el primer video del curso donde expliqué el proceso de producción de biodiesel. Pero por otro lado, si el aceite yo lo quiero es para alimentación, por ejemplo, entonces lo ideal es que sea rico en ácidos grasos como omega 3, omega 6, omega 9 y ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son más beneficiosos para la salud que los triglicéridos. Si este es el caso, entonces la extracción de aceite utilizando fluidos supercríticos es ventajosa en comparación con otros métodos de extracción tradicionales, ya que yo puedo definir unas condiciones de presión y de temperatura que hagan que ese solvente supercrítico sea más selectivo hacia, por ejemplo, ácidos grasos omega 3. Y eso hace que durante el proceso de extracción el solvente extraiga más de estos componentes que de otros que también se encuentran en esa mezcla llamada aceite, como por ejemplo triglicéridos o fosfolípidos. Y eso va a hacer que el extracto obtenido contenga un mayor porcentaje de los compuestos que a mí me interesan, generando un mayor valor agregado en el producto final, pues porque va a contener más omega 3. Y seguidamente, al igual que en el ítem anterior, pues ya cuando yo quiero separar el extracto del solvente supercrítico, esa separación va a ser más fácil, ya que yo vuelvo a manipular nuevamente la presión y la temperatura, y eso va a cambiar la afinidad entre el solvente y el extracto. Y eso va a hacer que la purificación del extracto rico en omega 3 sea más fácil. Dentro de los fluidos utilizados para la extracción supercrítica de aceite de microalgas, el que llama más la atención es el dióxido de carbono, es decir, el de este diagrama presión-temperatura que hemos tenido desde el principio del video. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que el dióxido de carbono tiene una temperatura crítica baja. Es una temperatura crítica de 31.1 grados Celsius. Miren, aquí la tenemos. Y como esa temperatura crítica es baja, pues se va a requerir una menor cantidad de energía para llevar el dióxido de carbono a condiciones supercríticas. La energía la necesito en su mayoría es para aumentar la presión y no tanto para aumentar la temperatura, en comparación a si utilizara otros solventes como el agua, que necesito llevarlo a una muy alta temperatura y a una muy alta presión. Bueno, la segunda razón por la cual es importante el dióxido de carbono es porque cuando nosotros extraemos un aceite a altas temperaturas, corremos un riesgo, y el riesgo es que, como estoy trabajando a temperaturas altas, se pueden descomponer algunos de los componentes valiosos del aceite que yo quiero extraer. Eso se denomina degradación térmica. Hagan de cuenta que es como cuando uno utiliza muchas veces el mismo aceite en la cocina y con el tiempo ese aceite se va oxidando. Entre más lo utilice, más se va oxidando y se va quemando, como se dice popularmente. Bueno, entonces eso es lo que sucede si yo utilizo otros solventes que trabajen a altas temperaturas. El dióxido de carbono, como se vuelve supercrítico a bajas temperaturas, pues permite evitar esa degradación térmica de los componentes del extracto. Y eso influye en mantener su calidad, lo cual no ocurriría si se utilizaran otros solventes que deben ser llevados a temperaturas mayores para alcanzar el estado supercrítico. La tercera razón, como el dióxido de carbono es una molécula no polar, una molécula neutra, tiene una alta selectividad para extraer lípidos no polares, como por ejemplo los famosos DHA y EPA, que son tan nombrados actualmente, y los cuales recientemente han llamado la atención por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y entre otros beneficios para la salud. En internet se encuentran muchas de las propiedades que se le atribuyen al DHA y al EPA, por ejemplo. Cuarto, su toxicidad es menor que la de otros solventes tradicionales como el cloroformo, el benceno, el ciclohexano, etc. Entonces es un solvente menos tóxico.
También su separación del extracto obtenido es muy sencilla, debido a que, pues como vemos acá en el diagrama, su presión del punto triple es superior a su presión atmosférica, era lo que les decía anteriormente. Por lo cual, a temperatura ambiente y a presión atmosférica, el dióxido de carbono va a existir como gas y no va a hacer la transición a líquido, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, con el agua. También, como el dióxido de carbono tiene una alta difusividad y una baja tensión superficial, son propiedades intrínsecas de él, en estado supercrítico puede atravesar barreras que otros solventes, también en condiciones supercríticas, no podrían atravesar. También, desde el punto de vista de la seguridad de los procesos, pues a diferencia de los solventes orgánicos que se utilizan tradicionalmente para extracción, el dióxido de carbono no es inflamable. Por último, pero no menos importante, como el dióxido de carbono es fácil de recuperar por estas propiedades que tiene, pues si yo lo recupero fácilmente, lo puedo reutilizar en vez de emitirlo a la atmósfera. Y si dejo de emitirlo a la atmósfera, pues evito contribuir al aumento de la concentración de dióxido de carbono en el aire. Por último, vamos a hablar de un híbrido que existe entre la extracción supercrítica y las extracciones por debajo del punto crítico, que se denomina extracción con agua subcrítica, por sus siglas en inglés SWE. Y como su nombre lo indica, pues el solvente que se utiliza es agua. Entonces el agua se lleva a condiciones cercanas al punto crítico, pero sin superar este punto en valores de presión y de temperatura. Y a estas condiciones se realiza la extracción. Esta técnica también se ha perfilado como una alternativa a la extracción tradicional con solventes orgánicos, ya que al utilizarse agua, pues es una técnica más amigable con el ambiente si se compara con la extracción con solventes orgánicos. Además, ha mostrado una alta eficiencia cuando se utiliza para extraer componentes de muestras sólidas, por ejemplo. Para obtener las condiciones subcríticas, el agua primero se lleva a temperaturas de entre 100 y 374 grados Celsius, o sea, aquí en esta región, y a altas presiones, o sea, aquí en esta otra región, con el fin de que, aumentando la presión, pues a pesar de que esté a altas temperaturas, va a mantener su estado líquido. Y a esas condiciones, las propiedades del agua, como por ejemplo la constante dieléctrica y en consecuencia su polaridad, se van a modificar y van a asumir un valor muy cercano a la polaridad del etanol, que el etanol es un solvente polar orgánico que se utiliza comúnmente en procesos de extracción. Y gracias a este cambio en la polaridad del agua, pues el agua tendría la misma selectividad para la extracción de componentes que el etanol, pero no tendría otros inconvenientes como la inflamabilidad o la toxicidad del etanol, lo cual claramente es una ventaja. Esta técnica de extracción con agua subcrítica se ha utilizado para extraer antioxidantes de algunas especies de microalga, o como en esta imagen que tenemos aquí en la izquierda, que es tomada del trabajo de Lancheros y sus colaboradores, se ha utilizado extracción con agua subcrítica para obtener flavonoides. Los flavonoides son pigmentos de color amarillo a partir de la cáscara de la naranja. Como mencioné al principio, llevar y mantener un fluido a condiciones supercríticas es costoso, por lo cual se recomienda utilizar esta técnica de extracción con fluidos supercríticos si el producto que se va a obtener tiene un alto valor comercial, ya que esto es un juego de números entre las ganancias que voy a obtener, las cuales dependen de la cantidad y de la pureza de mi producto, que a su vez esta cantidad y esta pureza dependen de la eficiencia de extracción y de la eficiencia de purificación del producto, y lo que me cueste adquirir y operar los equipos que
que me permiten la extracción y la purificación de mi producto. Entonces, antes de hacer una inversión en estos equipos, sería muy útil conocer la máxima eficiencia teórica de extracción que yo pudiera obtener, ¿cierto? Pues bien, afortunadamente para nosotros, los conceptos que estamos viendo y que vamos a ver en este curso de termodinámica del equilibrio y de termodinámica de soluciones nos permiten modelar matemáticamente un equilibrio termodinámico entre una fase sólida, que sería la célula de la microalga, o la semilla, o la hoja, o en general el sólido al cual querramos extraerle nuestro producto, y una fase supercrítica, que sería la mezcla del solvente y del producto extraído, que vamos a tener cuando se alcance el equilibrio termodinámico. Recordemos que el equilibrio termodinámico supone la igualdad de potenciales químicos de la especie I en cada fase y la igualdad de presiones y la igualdad de temperaturas, por lo que en el equilibrio a cierta temperatura y presión la composición de mi producto en la fase supercrítica no va a cambiar. Entonces el valor de equilibrio es el valor máximo teórico que voy a tener. Entonces, al resolver este problema de equilibrio de fases entre mi fase sólida y mi fase fluido supercrítico, podemos obtener el valor de la máxima cantidad del componente o del producto que podemos extraer para unas condiciones de temperatura y presión que vamos a tener en la fase supercrítica. Y este dato nos puede dar una idea de la conveniencia de seleccionar o no la extracción supercrítica como una alternativa de obtención de nuestro producto de interés. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el equilibrio entre estas dos fases voy a tener 90% de mi producto aún en la semilla y solo 10% del producto mezclado con el solvente en la fase supercrítica, pues probablemente deba buscar un método más eficiente, ya que por las irreversibilidades que tienen los procesos reales, mi planta de extracción supercrítica instalada ni siquiera va a llegar a ese 10%, que es la concentración de equilibrio, que es la concentración teórica. La concentración real va a ser menor a la teórica. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video también un artículo que hicimos donde presentamos el modelamiento matemático de la extracción de aceite de una especie de microalga utilizando dióxido de carbono supercrítico como solvente, donde les repito, para este estudio no se utilizan conocimientos adicionales a los que se ven en este curso para obtener esa información tan importante como lo es la concentración máxima teórica de aceite de microalgas en el dióxido de carbono supercrítico. Bien, si este video te ha sido de utilidad y te ha gustado, por favor dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudaría mucho a seguir subiendo contenido útil para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.